Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muchas gracias, un saludo cordial para todos ustedes. ¿A cuánto llegaba el salario mínimo en 1991? A solo 120 bolivianitos. Bueno, pero tenía su capacidad adquisitiva. Los precios también eran más bajos desde entonces. No le hablo del periodo anterior a los 90, porque en los 80, principios de los 80, fue la época de la hiperinflación, cuando los sueldos eran realmente miserables, aunque se hablaba de millones en cheques de gerencia. Recuerdo que trabajaba en la Radio Fides y ganaba $8, y con los $8 pues recibía un sueldo que había que recogerlo en un talego. No valía nada, no valía nada, eran papeles sin valor. Bueno, después se estabilizó la economía, y ya en 1991, por eso los datos vienen de esta década, los incrementos son paulatinos, cortos, ya en un periodo de baja inflación y de estabilidad económica. Entre el 91 y el 2006, el salario mínimo subió de 120 a 500 bolivianos. Evo Morales inaugura su gestión y se encuentra con un salario mínimo de 500 bolivianos. ¿Cuánto subió en esos 15 años? Bueno, el salario mínimo subió 316% entre el 91 y el 2006. Entre el 2006 y el 2018, el salario mínimo subió de 500 bolivianos a 2.060, que es la última cifra del salario mínimo en Bolivia. El incremento en estos 12 años es del 312%. Es un porcentaje más o menos similar. En el periodo anterior, los salarios subieron en un 316%, en este último periodo en 312%. Pero hay una diferencia, ¿no? Que yo creo que es importante hacerla notar. El salario mínimo antes de Evo Morales era realmente un referente de exactamente eso, el salario mínimo. Lo ganaban en general las empleadas del hogar y nadie más. Los trabajadores fabriles, que es otro referente del salario en el país, no ganaban salario mínimo, no ganaban 120, 240 bolivianos, no, sino que ganaban varios salarios mínimos, varios, 4, 5 salarios mínimos, porque el mínimo era apenas un referente. Y a ese salario, como era un monto pequeño, servía de referente, por ejemplo, para el bono de lactancia. Entonces, con un salario mínimo, pues se podía comprar 2 tarros de leche de a 2 kilos cada uno, y algunas cositas más. Hoy el salario mínimo es el salario generalizado. Hoy el grueso de la clase trabajadora gana el salario mínimo. ¿Por qué? Porque es un salario que tiene su capacidad adquisitiva y que se ha convertido en un salario tan alto que en el sector empleador pues no ofrecen 2 o 3 salarios mínimos. Aquel que gana 2 o 3 salarios mínimos ya es un sueldo considerado alto, ¿no? El grueso de los trabajadores ganan el salario mínimo. ¿Les alcanza para sobrevivir? Ese es el problema. Aunque tiene una buena capacidad adquisitiva, no alcanza para cubrir los gastos familiares. Entonces, como antes, igual que antes o más que antes, pues en una familia de trabajadores no puede sostenerse con solo un miembro de la familia trabajando. Tiene que trabajar 2 o 3, la mamá, el papá, el hijo mayor o los hijos en general
tienen que aportar al ingreso familiar. Y esa estructura no ha cambiado ni antes ni después. El salario mínimo no alcanza para resolver los problemas de la sobrevivencia de la familia. El monto nominal puede variar, pero la realidad es más o menos la misma. ¿Cuánto ha sido el último incremento salarial? El determinado el 18 fue del 5,5% y al salario mínimo el 3%. Son los mismos porcentajes que está manejando la Central Obrera vinculada al gobierno y está exigiendo los mismos porcentajes del año pasado. 5,5% para incremento salarial generalizado y 3% sobre el salario mínimo. El año pasado, en realidad, el incremento salarial aumentó a consecuencia del pago del doble aguinaldo. Es un salario al año, más el incremento salarial significa que el trabajador permanente, el trabajador con el derecho al doble aguinaldo, ha percibido un incremento del 13,8%. Es un incremento muy significativo, seguramente uno de los más altos en la región. La inflación es baja, esto es importante tomarlo en cuenta. A ver, de ese 13,8% de incremento, ¿cuánto se ha comido la inflación? Y podemos decir que se ha comido un 1 y tantos por ciento. La inflación el año pasado fue baja, los datos del Banco Central dicen que a lo largo del 2018 la inflación fue del 1,5%. Entonces, en función de la inflación, un incremento del 13,8% es muy significativo. A pesar de esto, a nivel internacional hay un último informe que lo proporciona algún organismo internacional y Bolivia no está entre los países con un mayor incremento en los salarios. Y esto tiene su explicación. Empecemos con los datos. El país que más incremento, es decir, que el salario ha crecido en mayor porcentaje desde el año 2008, ha sido Panamá, que interesante, con más del 5%. Y luego viene Uruguay, Costa Rica, Chile, Brasil, Perú, y luego porcentajes menores, Ecuador, Perú con el 1 y un poquito por ciento, y los que tienen un crecimiento de menos del 1% en el salario desde el año 2008, está Colombia, Nicaragua y nuestro país con el 0,6%. De tal modo que no somos uno de los países con más incremento salarial real. ¿Qué dicen los especialistas? Allí donde hay estabilidad económica y hay garantías para la inversión, pues también hay un mayor incremento salarial real. Este porcentaje tan bajo atribuido al país, ¿no?, que contrasta con las cifras nominales que acabo de darle, bueno, tiene que ver con la estructura de la mano de obra, del empleo y del desempleo en nuestro país, que no ha cambiado ni antes de después, ni antes de Evo Morales ni después de Evo Morales. ¿Cuál es esa estructura? Un porcentaje reducido de trabajadores que está en planilla. Llamémosle que tiene un empleo de calidad. ¿Por qué? Porque además de tener una retribución mensual, tiene todos los derechos sociales, como son el aguinaldo, ahora el doble aguinaldo, afiliación a la caja, es decir, tiene atención médica y aporta a la AFP para que cuando se jubile tenga una renta de vejez. Esto podríamos decir, aunque es lo mínimo, es un empleo de calidad. Bueno, en Bolivia todos los días se pierde empleos de calidad.
los datos del INE dicen que en Bolivia prácticamente no hay desempleo. La tasa de desempleo ha ido bajando. El año 2012 fue el año con menos desempleo, pero es una tasa que fluctúa entre el 5 y el 4%, y uno quiere matarse de risa porque uno sabe que es un país de desempleados. Pero, ¿qué es lo que quiere decir? Estas dos cifras se complementan. Eh, lo que todos sabemos, que unos pocos tienen trabajo de calidad, es decir, trabajo que tienen un trabajo fijo, estable, con remuneración estable, con caja de salud, con AFP, y una gran mayoría, que es el 70% de la población económica activa, que tiene que resolver su vida como puede, es decir, que no tiene empleo. Si el trabajo independiente sería una categoría de desempleo, tendríamos un desempleo del 70%. Pero como acá no hay eh, subsidio de desempleo, es decir, uno no puede quedarse en su casa esperando que el gobierno le mande el chequecito del desempleo como ocurre en Estados Unidos o en España, uno tiene que salir a resolver su vida. Uno pues hace jugo de quiza, vende paraguas, se va a vender lo que fuera a la feria del 16 de julio o eh, a los pozos o a la cancha, en fin, todos somos comerciantes, incluyendo los trabajadores con empleo fijo, porque como se gana, la mayoría ganan un salario mínimo de 2.060 bolivianos, no les alcanza, tres, cuatro hijos, a veces la mujer lo que hace es también tener un puesto de venta, pues él o ella también, después que termina su jornada en la fábrica, sale a hacer cualquier negocio. Vende ropa usada, hace refacciones de costura, eh, hace pasteles, queques. Todos hacemos algo para vender, para compensar el bajo salario. Entonces, eso es lo interesante en el país y lo penoso del país. Tenemos un trabajo precario porque el 70% de la población no está en planilla, no tiene AFPs, no tiene seguro de salud, no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones, no, lo que tiene es la obligación de sobrevivir y trabaja desde las 5 de la mañana hasta cualquier hora en la noche, viaja, hace contrabando, trae una cosa, lleva otra cosa. Si es Navidad, trae juguetes. Si es carnaval, compra globos, en fin. Depende de la temporada y depende de cuál será la demanda. La gente compra, vende, hacerse de un minibús es muy importante. El transporte ha sido otro de los que ha absorbido el desempleo, y entonces cuando uno tiene el minibús, pues ya no es desempleado, ya es minibusero. Y las cifras del INE son maravillosas porque dice que en Bolivia hay casi pleno empleo, un desempleo del 4%, es una tasa europea realmente, ¿no? En los países latinoamericanos la tasa real de desempleo es muchísimo más alta. Y esa es la estructura que no ha cambiado ni antes ni después de Evo Morales. Somos una masa de trabajadores que oferta su fuerza de trabajo, que no consigue un empleador y que entonces tiene que crearse, uno mismo tiene que crearse el empleo. Un poquito lo que nos pasa en Cabildeo. Nosotros mismos nos estamos creando nuestro propio empleo porque nadie nos emplea. La población económicamente activa en nuestro país es de 5,5 millones de personas. De esta cantidad, el 70% eh, no está, no aporta a las AFPs. Es decir, menos
del 30% aporta a las AFPs y uno podría decir que está en el rango de acelerado. Otro estudio determinó de que cada 100 afiliados en las AFPs, de cada 100 afiliados, 92 son asalariados y solo 8 independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que la gran fuerza laboral del país no tendrá renta de vejez. Aunque la norma establece que los independientes pueden afiliarse a las AFPs, la gente no piensa qué va a pasar dentro de 20 años, quiere resolver hoy, quiere saber si hoy va a comer, si hoy va a poder darles desayuno a sus hijos y por lo tanto lo que gana hoy lo gasta hoy. Y no tiene plata, no tiene 100 pesos, 200 pesos para el aporte a las AFPs. Y por eso se produce esto, que de cada 100 afiliados a las AFP, solo 8 son independientes. ¿Cuántos están en las AFPs? Más de 2 millones de trabajadores. Como le digo, el enorme porcentaje de todos ellos son asalariados. Las AFPs, abro un paréntesis sobre esto, tengo un dato algo antiguito del 2017, es posible que la cifra hubiera subido, pero las AFPs, las dos, manejan 14.000, algo más de 14.000 millones de dólares, 14.000 millones de dólares. Y el gobierno le echó ojo a este monto, ha creado una gestora pública que no termina de funcionar, ha invertido mucho en esa gestora pública, ha contratado 3 consultores que se suponen que son el top de los entendidos en el manejo de las AFPs o del dinero para las pensiones, y los 3 consultores se han comido $1 millón al año y no han hecho nada. Ahora han contratado a otra empresa y bueno, la empresa hasta ahora no termina el trabajo y hasta ahora el gobierno no se hace cargo de las AFPs, aunque el anuncio data de hace 2 años. Y esta demora que ha producido que las administradoras que saben que serán, ¿no?, relocalizadas, pues ya no están invirtiendo con el ímpetu que invertían antes. La plata de los trabajadores que están en las AFPs tenía un rendimiento en 1998 de más del 13%, es decir, los aportes de uno ganaban ese interés 13%. Hoy el interés que pagan las AFPs es del 2%. Significa que hay una caída dramática del 13% al 2%. Entre el 2008 y el 18, la rentabilidad de nuestros aportes en las AFPs han caído en un 75% y esto es tremendo. Esto es un golpe para los trabajadores. ¿Por qué? Porque significa que la plata que uno tiene, porque son cuentas individuales, no crece, la inflación se come un poquito, la rentabilidad no compensa la inflación y entonces cuando uno se jubila, muy pocos se jubilan con el 50% de lo que ganaban como activos. El resto recibe menos del 50%. Y esto es dramático, ¿sabe por qué? Porque uno es jubilado, pero tiene que seguir trabajando, porque no puede vivir, ya no le digo como un trabajador activo, pero simplemente no puede vivir. Y entonces tiene que seguir trabajando en lo que sea. Y los rentistas nos sumamos al ejército del 70% de trabajadores llamados independientes o cuentapropistas, que hacemos lo que sea para sobrevivir, pero absolutamente lo que sea. Dependiendo de la economía, podemos contrabandear carburantes, nos dedicamos a introducir carros chutos, todo lo ilegal, ¿verdad? Es un mercado, ¿no? Es una opción de trabajo, sobrevivencia y a veces riqueza para los trabajadores que no pueden conseguir ni podrán conseguir empleo fijo. ¿Por qué es cada vez más difícil conseguir empleo fijo? En entrevistas al sector privado, que son los empleadores,
ellos marcaban lo siguiente. Primero hay una desaceleración de la economía, es decir, ya acabó la época del apogeo y por lo tanto las empresas ya no están vendiendo lo que vendían antes. Están vendiendo menos, los ingresos son menos, las ganancias son menos, la posibilidad de crear empleos nula, ¿no? A pesar de eso, los datos del 2016 decían que el sector privado había generado, de los empleos que se generaron ese año, el sector privado generó 19.7% de empleos, en cambio el público, es decir, el gobierno, gobernaciones, alcaldías, apenas el 3%. ¿Por qué? Porque en ambos sectores, cuando necesitan un trabajador, ya no lo ponen en planilla. ¿Por qué? Por el doble aguinaldo, porque el incremento salarial es más grande que el crecimiento del país. Está claro que si una empresa crece al 1% y el incremento salarial es del 5%, quiere decir que la posibilidad de seguir invirtiendo para generar más empleos es simplemente nula, es una lógica económica. Y segundo, el empresario, ¿no? Cualquiera que fuera, aquel que pone cualquier negocito, una chichorrería en el Alto, un negocio, venta de zapatos, lo que fuera, lo que se le ocurre, el que pone el negocio quiere recuperar su capital y quiere ganar algo, para algo invirtió capital y trabajo, porque uno mismo es el que trabaja, ¿verdad? Y entonces no va a trabajar para el empleado que contrató. Y si el incremento del empleado es cada vez más grande, con amenazas del gobierno y doble aguinaldo, mejor deshacerse del empleado. Y si necesitara otro empleo, pues contrata al sobrino que no le paga. ¿Sabe? Es una rueda de sobreexplotación infinita. Y el trabajo se hace precario. Esa es la característica. Si uno tendría que describir el trabajo en nuestro país, le pone un sello: precariedad. El trabajo es precario. ¿Qué quiere decir eso? Pues esta cifra, ¿no? Que le doy el 70% y ese porcentaje en aumento, es un trabajo que no sabe si va a tener sueldo a fin de mes o no va a tener sueldo a fin de mes, que no tiene aguinaldo, que no tiene vacación, que no tiene derecho a la salud, que no tiene derecho a una renta de vejez. Es decir, vive al día, no sabe si va a ganar o no va a ganar. Y esto es gráfico en los comerciantes, que es el sector que absorbe un mayor número de mano de obra. El comerciante puede levantar o no dormir, trabajar horas, muchísimas horas, y no sabe si va a vender o va a vender, ¿no? Es esa incertidumbre en el ingreso. A esa incertidumbre, muchas horas de trabajo y ningún beneficio. Ahí está pintado lo que es el trabajo en nuestro país. Y quiero remarcar esta estructura de la fuerza laboral del país es la misma antes y después de Evo Morales. No cambió nada. Lo que cambió en los años de apogeo, 2008, 2009, 10, 11, 12, 13 hasta el 14, cuando había además el Evo Cumple. El Evo Cumple gastó más de 12.000 millones de bolivianos, oiga, 12.000 millones de bolivianos en algo más de 7.000 proyectos, unos que se hicieron, otros están a la mitad y otros que se terminaron, bueno, pero que fue un engranaje para generar empleo. Los seguidores del MAS hicieron empresas de construcción, sabiendo o no sabiendo, hicieron una empresa, hasta los cocaleros tienen empresa de construcción. Los cocaleros están abriendo el camino al TIMNIS, ¿no? Han hecho una empresa de construcción, reciben plata del gobierno y hacen escuelas, hacen canchas de fútbol, hacen todo lo que diga allí donde el proyecto fue aceptado, eso hacen, ¿no? Y eso generó empleo para el masista que contrató a todos los familiares masistas, e hicieron las empresas de construcción,
Por eso muchas son malas, porque no son empresas de construcción realmente encabezadas por un ingeniero o que tengan una capacidad profesional seria, ¿no? Por eso se caen los tinglados, se caen las escuelas, todo se cae en este país, los puentes, en fin, la mala calidad de la construcción, no importa, pero dio empleo. Eso generó un aumento, por ejemplo, en el salario real del sector de trabajadores de la construcción. Si no había un albañil, no se podía conseguir un albañil. Ahora es distinto. Se siente la desaceleración que de acá a poquito es posible que la desaceleración se convierta en una parálisis, ¿no? Muy poco crecimiento de la economía. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Cuál es la política de gobierno? Aumentar los salarios, pero en ese 30% de economía formal. El resto es economía informal. Para el resto no corre. Los impuestos, las normas salariales, el doble aguinaldo, en fin, todas las normas. El gobierno gobierna para ese 30%, porque el otro 70%, sálvese quien pueda, y no acata ninguna norma del gobierno. Entonces, ese 30% aumento salarial, no importa si es del 5% o con doble aguinaldo de más del 13%, no va a cambiar la estructura del país. Pero ¿para qué le sirve al gobierno? Para soltar circulante. Cuando suelta circulante, aumenta el consumo de ese 30%, que le compra más al otro 70%, y entonces mueve la economía. Cuando hay capacidad de compra, cuando hay consumo, la economía se mueve. Y entonces, usted que estaba vendiendo paraguas, esperando que llueve, porque tiene un stock de paraguas, caramba, llueve y le compran los paraguas. Pero cuando no hay circulante, usted se va a plantar con los paraguas, con las empanadas, con las salteñas, con el almuerzo que preparó, porque tiene que ver con que exista circulante. Entonces, el gobierno reactiva la economía a, a costa de la inversión. Es decir, genera una rueda, pero no genera una palanca para el crecimiento, porque el sector que tiene un negocio necesita un margen de ganancia que la pueda invertir para aumentar el negocio. Si usted tiene un negocio de salteñas, produce 50 salteñas al día. Bueno, para producir 60 y generar un puesto más del trabajo, necesita un margen de ganancia para poder comprar más harina, comprar más carne, etcétera, etcétera. Pero si todo ese margen de ganancia usted lo tiene que invertir en salarios, no va a generar nuevos empleos. Y ese es el drama en el sector privado. Ahora, el sector privado que dice, si tuviéramos ese margen de ganancia para invertir, tampoco abriríamos puestos de trabajo estables, ni el sector público ni el sector privado. En el sector público, si usted tiene muñeca y consigue un empleo, va a ser consultor, le cuento. ¿Ah? Aunque sea chofer, su ítem es consultor y va a gastar la mitad del mes haciendo un informe sobre qué cosas ha hecho que justifique su contrato de consultor. Medio mes redactando, justificando su empleo, su trabajo, adjuntando pruebas y no sé qué cosa, para que le paguen normalmente con retraso su retribución. En el sector privado usted no va a ser consultor, pero va a ser eh, trabajador eh, que cualquier rato, es decir, a lo mucho va a trabajar 3 meses seguidos, estará a tiempo de prueba y no va a pasar de los 3 meses, ¿no? Porque ningún empleador es loco para decir, bueno, me van a achatar doble aguinaldo y no puedo pagarle a esta persona un doble aguinaldo. Y voy a tener que pagar AFPs, voy a tener que pagar esto, no. Entonces, puede contratar personal, pero será por tiempo definido, tiempo muy corto, sin ningún tipo de beneficio social. Entonces, estamos en un proceso de cuesta abajo en la calidad del empleo del país. Conseguir un empleo son solo, diríamos, los trabajadores antiguos,
los que antes consiguieron un trabajo fijo, que a los que no se los puede despedir, ellos continúan todavía siendo parte de ese 30%, cada vez menos, esperando que se jubilen, pero aquel que se jubila sale otra vez al mercado laboral de la informalidad, porque le explico, la renta no le alcanza para sobrevivir, y su empleo no va a ser reemplazado. Y si es reemplazado, va a ser por un joven que no va a tener los beneficios del antiguo que se fue. Son trabajos provisionales, por tiempo corto y sin ningún tipo de beneficio. Si es que les pagan el salario mínimo. Como el salario mínimo ha crecido tanto, pues muchos, le aseguro que muchos, habría que calcular bien el porcentaje, trabajan por un monto inferior al salario mínimo. ¿Qué le voy a decir de los talleristas? ¿No? Simplemente no cumplen ninguna norma, ¿no? Porque en la sobreexplotación de la mano de obra está la ganancia, entonces no se cumple ninguna de las normas. Entonces, cuando se discute el incremento salarial, es un incremento salarial para un sector minoritario de la fuerza laboral, es para hacer demagogia y campaña política, para que los de la COP se apunten unos puntitos en relación a sus bases, para que los trabajadores mineros los aplaudan, en fin, para que Evo Morales les dé un abrazo, en fin, pero no resuelve el problema central. Si tendríamos que tener una política laboral, es una política laboral para disminuir la precariedad del empleo, la precariedad del tratamiento de la mano de obra. Más que darles más privilegios a los que ya tienen privilegios entre comillas, que son los derechos laborales, tenemos que combatir la sobreexplotación de aquellos que no tienen ningún beneficio social y que ganan por debajo del mínimo. Muchas gracias por habernos acompañado en este informe especial. Con otro estaré mañana aquí mismo en Cabildeo. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando. Titnis no está solo. La madre tiene sus derechos. Esto sí hay que abrir. Esa carretera es para los bocaneros, porque ellos no van a avasallar. Este territorio ha derramado sangre. ¡Cosa! Titnis no está solo. Esta comisión, en consecuencia, exhorta al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza a sancionar al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces ese corazón, esta Bolivia grande, no se va a dejar que su corazón muera. Titnis no está solo.